Objetivismo por Cristóbal Sánchez Metz. Teoría de conceptos. Importancia de formar conceptos válidos. No te puedes llamar objetivo si no sabes cómo formar conceptos válidos. Tu vida como ser humano depende de esto. Por ejemplo, si defino infarto cardíaco a todo aquel proceso patológico que produce dolor de pecho, estoy incluyendo dentro de este concepto referentes que no corresponden, como disección aórtica, ruptura esofágica, neumotórax, neumonía, etc. El confundir dichas enfermedades es letal para el paciente. La falta de un método crea conceptos cognitivos inválidos como unicornio, dragones, que puede ser que tengan una función en la ficción, pero jamás formar parte de un conocimiento objetivo científico. La falta de definir conceptos por causas fundamentales conlleva el confundir capitalismo con fascismo. Lleva a votantes de pueblos enteros a elegir regímenes dictatoriales socialistas con su destrucción subsecuente. El eje de diferenciación fundamental, causal, en política es libertad versus coerción gubernamental y no dictadura mercantilista versus dictadura socialista. Conceptos tienen que ser formados y revisados acorde a la ley causal que rige el universo. Para que nuestras ideas funcionen en realidad, tienen que provenir de la realidad. La regla más importante, más fundamental en lo que se refiere a conceptos, es que tienen que ser expresiones de la ley de la causalidad. ¿Qué son conceptos? Conceptos son las herramientas básicas de una conciencia conceptual. Conceptos son productos mentales de un método humano aplicado a la evidencia proveniente de nuestros sentidos. Tal método lo voy a presentar en forma práctica solamente. La analogía más acertada de qué es un concepto es su relación con carpetas tipo Manila que se usan para archivar papeles. Hecha esta analogía por Ayn Rand en su libro Introducción a la epistemología objetivista. La teoría de conceptos se encuentra en dicho libro y es la única teoría válida objetivamente. Ayn Rand compara un concepto con una carpeta Manila que incluye los referentes que representan el concepto, al igual que todas las características que sabemos y que vamos a aprender en un futuro de dichos referentes. Por ende, un concepto es un universo abierto en dos frentes. Uno incluye los referentes pasados, presentes y los que nos encontraremos en el futuro estarán incluidos en dicho concepto. Y dos, incluye las características conocidas y por conocer en el futuro de los referentes incluidos. Por ejemplo, el concepto hombre incluye todos los referentes en la realidad, pasados, presentes y futuro. Es decir, incluye Pedro, Juan, Pablo y a los que me voy a topar en un futuro, como Cristóbal, Antonio, Ignacio, etc. Un concepto, por lo tanto, no es su definición, es sus referentes. A su vez, incluye todas las características de este concepto conocidas y por conocer, que tiene páncreas, corazón, hígado, cerebro, etc., y las características que se descubran en el futuro del concepto hombre se incluirán en dicha carpeta Manila. Este hecho de que los conceptos son archivos abiertos en dos frentes es lo que nos permite proyectarnos en el futuro.
aplicar lo que sabemos a referentes similares y expander la información dentro de estos. Esta es la clave de cómo los conceptos funcionan y el por qué conceptos válidos le permiten al hombre sobrevivir en un universo que es causal y de 4 dimensiones, siendo tiempo la 4ª dimensión. Al mismo tiempo, explica cómo conceptos inválidos o la falta de crear conceptos cada vez más profundos en la identidad de las entidades, es decir, hacerlos más causales, es letal para el animal hombre. La pregunta de existir o no existir para una conciencia conceptual se transforma en tener conceptos causales o no causales. La cantidad cognitiva que tenga cada concepto puede ir desde una línea, como el hombre es el animal racional y no otra información estaría incluida en esta carpeta, hasta libros enteros de texto, como los que tienen que formar los médicos sobre el concepto hombre. Es decir, el contenido puede variar de época en época y de persona en persona. Usamos como estándar el contenido de los mejores objetivamente en el área del concepto dado en un tiempo dado. Su validez depende de su correlación con la realidad. Si defino al hombre como el animal de 2 piernas, aquí se incluirán referentes que no son hombre, como pájaros, pingüinos, con características e información no aplicable al hombre. Imagínate un médico con información sobre pingüinos queriendo hacer una cirugía a un hombre, es decir, conceptos no objetivos son letales para la raza humana, impiden al hombre proyectarse eficientemente en el futuro. Los pasos en la formación de conceptos son 3. 1. Diferenciación de referentes. 2. Integración de referentes mediante el uso de una palabra. 3. Definición del concepto. Veamos los pasos a continuación. El primer paso en la formación de conceptos es diferenciación. Para esto se requiere de 3 referentes como mínimo, pero mientras más se tengan, mucho mejor. De estos 3 referentes como mínimo, 2 tienen que ser similares y 1 tiene que ser diferente. Los 3 referentes tienen que encontrarse en el mismo eje. Deben contener el mismo denominador conceptual común o CCD por sus siglas en inglés. Por ejemplo, en la formación del concepto azul tenemos 3 referentes: el azul del cielo, el azul del océano y el color verde de las hojas. La conciencia es un detector de diferencias. Por ende, ve diferente el azul del cielo y el azul del océano a el verde de las hojas. Todos estos referentes tienen el mismo denominador conceptual común, que es color. Verde es diferente, no dispara. Un referente dispara sería como el olor de las peras. No se podría formar ningún concepto si comparamos el azul del océano y el azul del cielo con un referente dispar como el olor de las peras. Dispar no es lo mismo que diferente. Algo es dispar cuando tiene un denominador conceptual distinto a los referentes del concepto a formar. Diferente es aquel que tiene el mismo denominador conceptual común, pero es distinto en medida. La diferencia entre el color azul y el color verde es
la longitud de onda de la luz reflejada. Todo lo que caiga en el rango de 450 a 485 nanómetros será azul. De ahí los distintos tonos de azul. Todo lo que caiga en el rango de 500 a 565 nanómetros será verde. De ahí los distintos tonos de verde. Claro está que el aprendizaje científico de la longitud de onda de luz reflejada proveniente de las entidades que nosotros percibimos proviene de un estudio mucho más avanzado. El principio aquí es que nuestra conciencia diferencia cantidades de un denominador conceptual común que es una característica conmensurable, es decir, que se puede medir, que la podemos medir a través de un estándar de medición, como el metro al medir longitud, supuestamente, necesariamente requiere de un estudio superior. Digamos que tenemos los referentes distintas figuras geométricas. Y en este punto quiero explicar el segundo paso, que es la integración de referentes. Veamos el siguiente slide. Los tres primeros referentes, los de la izquierda, son diferentes al cuarto que se encuentra en la derecha. Recuerda que diferenciación es a nivel perceptual. Estamos diferenciando lo que vemos, lo que nos da nuestros sentidos. A este nivel todavía no usamos palabras. Todos estos cuatro referentes tienen el mismo denominador conceptual común, que es el número de lados. Después de diferenciar los referentes, el siguiente paso es integrar los referentes similares. La integración de los referentes requiere el uso de una palabra, de un símbolo perceptual audiovisual, en este caso el usar la palabra triángulo para los tres primeros referentes. La definición es su último paso, es el alma del concepto. Volviendo a la analogía de la carpeta de Manila, definición es lo que escribimos en su borde de la carpeta para saber qué hay adentro de dicha carpeta Manila. Es decir, una definición no es su concepto. Una definición es el método para diferenciar los referentes en realidad y decirnos qué está incluido en el concepto de una manera económica. Para ser útil en realidad, una definición tiene que ser basada en características fundamentales, características causales, ya que existimos en un universo causal. Una definición basada en características superficiales es inválida y letal. Es lo que yo llamo definir al animal por su color y no por causas fundamentales. Una definición, para ser válida y objetiva, tiene que ser hecha por características causales, características fundamentales. Es por eso que definimos al hombre como el animal racional. Racionalidad es la característica fundamental que lo diferencia de otros animales. El eje denominador conceptual común es tipo de conciencias. El hombre como poseyendo una conciencia conceptual con su característica de racionalidad. A su vez, el genus no es el denominador conceptual común. En el ejemplo anterior, el genus de hombre es animal. El denominador conceptual común es tipos de conciencia. El genus es la clase animal, donde se encuentran todos los referentes.
hombres, perros, gatos, caballos, peces, etc. El genus de triángulos, cuadrados, hexágonos es polígonos, que es la clase donde se encuentran todos estos referentes. El denominador conceptual común es el número de lados. La diferencia sería el rango o la característica que integra dos o más referentes, diferenciándolos de otros referentes poseyendo el mismo denominador conceptual común. La diferencia de triángulo sería tener 3 lados. Si has entendido la formación de conceptos explicada, verás que su formación sigue los mismos principios del álgebra como lo explicó Ayn Rand. Para mayor detalles, sugiero revisar su libro Introducción a la epistemología objetivista. Las reglas para la formación de una definición, que es el último paso en la formación de un concepto, que es el medio de mantener nuestros conceptos atados a la realidad, no la voy a tratar, ya que puede ser encontrado en cualquier libro de lógica. Diciendo esto, me gusta mucho la presentación en positivo hecha por el Dr. Binswanger, y como referencia, dichas reglas son la regla de genus y diferencia, la regla de referencialidad, la regla de abarcamiento, la regla de fundamentalidad, la regla de economía de unidad. Estas reglas en positivas sí las presentaré en un futuro cercano. De dicha explicación se entiende que todo concepto que contenga referentes que son fundamentalmente distintos es inválido. El arquetipo es el concepto inválido de extremismo. Hitler y Washington son extremos. El uno era un dictador extremo y el otro un luchador por la libertad extremo. Es inválido agruparlos dentro de un mismo concepto, ya que son fundamentalmente distintos. Uno es pro muerte y el otro es pro vida. Todo concepto que no contenga referentes es arbitrario, como el concepto de unicornio o Dios. Lo inválido y lo arbitrario se lo rechaza. No entran en el ámbito cognitivo. Explicaremos mayormente sobre conceptos inválidos en un futuro cercano. Sugiero inmensamente el libro How We Know de Harry Binswanger. Es probablemente el mejor libro de epistemología que he leído en mi vida. Se basa en la teoría de conceptos de Ayn Rand presentada en su libro Introducción a la epistemología objetivista, explicando detalladamente con todas sus implicaciones y aplicaciones. Espero mi breve explicación estimule comprar este libro que cambiará cómo aprendes, entiendes y te convertirá en un ser objetivo. Cualquier error en esta presentación es responsabilidad única del autor. Mis presentaciones se basan en principios objetivistas, pero la filosofía objetivismo se limita a lo que Ayn Rand y su heredero Leonard Peikoff han descrito. Sugiero revisar los libros recomendados sobre objetivismo para cualquier aclaración.